Damos inicio a la clase del día de hoy de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cómo lo vamos a conceptualizar? ¿Qué es el ERGE? Tenemos acá una definición que se la maneja a nivel internacional y nos dice que es una patología o una condición que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago se vacía hacia el esófago, inclusive llegando a la cavidad oral. El reflujo de todo el contenido del estómago no solamente puede afectar el esófago, puede llegar a la boca e inclusive hacia la vía respiratoria. Uno de los principales lugares que puede comprometerse es la laringe. E inclusive, si es que se produce broncoaspiración, el contenido del estómago puede llegar hacia los pulmones. Y en los pulmones producir lo que conocemos como neumonía química. Ya no es una neumonía de origen bacteriano o infeccioso, estaríamos hablando de una neumonía por contacto de químicos con los alvéolos pulmonares. La prevalencia, de acuerdo a estudios internacionales, es alrededor del 15 al 30% y mayor en personas asiáticas. Tenemos un conocimiento previo respecto al avance que tienen este tipo de patologías, al estudio de estas patologías, sobre todo en el Japón, donde la incidencia de enfermedades gástricas es bastante elevada. Hay mayor incidencia en pacientes que tienen sobrepeso o que puedan llegar inclusive a obesidad. Pero ya en nuestro medio, extrapolando estos datos internacionales en nuestro país, a la obesidad hay que sumarle los hábitos dietéticos. Existe un estudio que se llama el estudio DIGEST, donde se ha visto que los síntomas más predominantes en esta patología son la pirosis y la regurgitación. Y hay otro estudio grande que se ha hecho en España durante aproximadamente un lapso de unos 5 años, donde se ha contabilizado a más de 3.000 pacientes, donde se ha podido evidenciar que la presentación de los síntomas puede ser desde una variación de semanas o inclusive presentarse durante varios años. En la fisiopatología del reflujo gastroesofágico debemos hacer un recuerdo fisiológico del funcionamiento digestivo, el proceso de la deglución del bolo alimenticio, su viaje a través del esófago, a través del movimiento de las ondas peristálticas de la mucosa esofágica, la llegada del bolo alimenticio al esfínter esofágico inferior, que usualmente está cerrado. De manera automática, esta compuerta se abre para dar paso a que el contenido del esófago se vacíe hacia el estómago. Una vez que la deglución ha sido realizada y el contenido esofágico es vaciado en el estómago, el esfínter esofágico inferior se cierra. Se cierra automáticamente y herméticamente, impidiendo la salida del contenido gástrico hacia el esófago y del esófago también hacia el estómago. Esto es lo que sucede en condiciones normales. Para el reflujo gastroesofágico, la alteración principal radica a nivel del esfínter esofágico inferior. Como ven en esta gráfica, se encuentra cerrado, pero por estas circunstancias de inflamación de la mucosa del esófago que compromete a las paredes del esfínter esofágico inferior, pierde estabilidad, pierde competencia y se vuelve incompetente, de tal manera que ante el aumento de presión dentro del estómago, el contenido estomacal fácilmente puede vencer la resistencia del esfínter y salir hacia el esófago, que como les comentaba ya en la clase previa,
La mucosa del esófago difiere bastante de la mucosa del estómago, tomando en cuenta que la mucosa esofágica no cuenta con los factores de protección necesarios. Es una mucosa más débil, más delicada, más lábil y por lo tanto con mayor predisposición a poder inflamarse ante la llegada del ácido clorhídrico u otros componentes del estómago. Ahora, debemos también hacer recuerdo de lo que es el reflujo en condiciones fisiológicas. ¿Existe el reflujo fisiológico? Sí existe. Se presenta no obviamente en todas las personas, pero sí en algunas que tienen la predisposición en la etapa postprandial. ¿A qué llamamos la etapa postprandial? Aquella inmediatamente después de servirse los alimentos. Tiene las características de ser de corta duración, es asintomático o con muy pequeños síntomas. La intensidad de los síntomas es muy pequeña, con algo de pirosis o algo de dolor retroesternal, pero bastante bien tolerado, no produce mayores molestias. Y la principal característica, que no ocurre durante el sueño. La persona duerme y duerme tranquila. En cambio, en el reflujo patológico se presenta en cualquier momento del día, es de larga duración, puede estar presente durante bastante tiempo, semanas, meses o años, como hemos visto en las láminas previas, producen deterioro importante de la calidad de vida, tomando en cuenta de que el paciente ya se siente hasta inhibido para poder consumir algunos alimentos por el miedo a que se presenten los síntomas. Y puede ocurrir usualmente durante las horas de sueño, que es lo que diferencia el reflujo fisiológico del patológico. La persona está durmiendo y de repente se despierta por un dolor retroesternal muy intenso, dolor urente, pirosis, ese dolor en la zona retroesternal. Usualmente se acompaña de un estado de náuseas e inclusive vómitos de contenido alimenticio. Factores que indican la gravedad en cuanto al reflujo. Hay situaciones que puedan ayudarnos a clasificar a un estado grave o leve en cuanto al daño que puede ocasionar el reflujo gastroesofágico. El tiempo de aclaramiento se refiere al tiempo en el cual los síntomas llegan a controlarse de manera espontánea. Cuando el paciente está en decúbito, cuando está en posición de echado, en decúbito prono, en decúbito supino, los síntomas, si es que persistieran o se exacerban, ya es un factor que indica la gravedad y el avance importante de la enfermedad. Cuando se produce enlentecimiento del peristaltismo esofágico, que se determina a través de un estudio endoscópico. Cuando los movimientos de la musculatura esofágica se hacen más lentos, otro factor que indica la gravedad del proceso, de igual manera como el retraso en el vaciamiento gástrico. Realmente el proceso digestivo dura aproximadamente entre 1 a 2 horas, pero cuando este proceso de digestión a nivel del estómago tiene una duración mucho mayor, factor de riesgo más para empeorar el cuadro. Y una escasa secreción salival, que también se considera como un factor de gravedad. El pH a nivel de la luz del esófago, mientras más ácido sea el pH, mayor probabilidad de complicaciones con la patología. Y la presencia en el jugo gástrico de pepsinas, sales biliares, enzimas pancreáticas o cualquier otro tipo de enzima digestiva, porque mientras mayor número de enzimas proteolíticas, lipolíticas o de cualquier otra índole se tenga en el paciente, mayor la predisposición también para empeorar la patología. Clínicamente debemos tomar en cuenta dos síntomas que son los
primordiales que se presentan en estos casos. La pirosis, que es esa sensación de quemazón, ardor. El paciente dice, siento como un fuego que me quema aquí en el pecho, ¿no? Y ubicando adecuadamente la zona anatómica, podemos evidenciar que es la zona retroesternal, que se irradia desde la zona del epigastrio hacia la cavidad bucal. O sea, el paciente, en sus propias palabras, nos indica que le quema la boca del estómago y siente una vinagrera que le sube en el pecho y mantiene la boca amarga, picante, con saliva espesa. Esas son las palabras con las cuales el paciente se refiere a su sintomatología. Y la regurgitación, que es la sensación que tiene el paciente de que el contenido gástrico retorna hacia la boca sin la presencia de náuseas. El paciente degluta los alimentos, pero siente, como nos dice el paciente, como si algo se me trancara aquí en la garganta, doctor, no puedo tragar bien, siento que se me ha atascado la comida ahí en el pecho y como si estuviera volviendo a la boca. Esa es la sensación de regurgitación. Entonces, estos dos síntomas, la pirosis y la regurgitación, se convierten en las principales características clínicas del síndrome de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en su presentación típica. Otros síntomas que puede presentar el paciente son la disfagia, el dolor torácico, no solamente ubicado a nivel retroesternal, sino que puede irradiarse hacia los hemitórax, aumento en la salivación, o sea, la cialorrea, presencia de orinofagia, esa sensación de aumento de volumen a nivel del esófago, esa sensación de cuerpo extraño, o como dice el paciente, siento que se me ha trancado la comida ahí en el esófago. Presencia de náuseas que pueden o no acompañarse de vómitos, alteraciones en el ritmo del sueño, justamente porque la mayor presentación de los síntomas se presentan cuando el paciente está durmiendo, y la presencia de dolor epigástrico, también de las características urentes de moderada a gran intensidad, exacerbados con la ingesta de alimentos gastrolesivos. ¿A qué llamamos los alimentos gastrolesivos? Aquellos que aumentan o empeoran la intensidad del dolor. En nuestra alimentación estamos hablando de picantes, justamente, consumo de condimentos, el consumo de gaseosas, el consumo de algunos carbohidratos como son el fideo, sobre todo cuando se consume en horas de la noche. Es un alimento que usualmente va a ocasionar el reflujo en los pacientes que tienen la patología. El consumo de café, los chocolates, la cocoa, también están considerados dentro del grupo de los alimentos gastrolesivos. Podemos también encontrar manifestaciones extraesofágicas, síntomas extraesofágicos. A nivel laringio y faringio, el paciente puede tener, sobre todo cuando son casos ya crónicos, tos seca, irritativa, no se acompaña de expectoración, presencia de disfonía o ronquera, globus o esa misma sensación de cuerpo extraño a nivel de vía aérea, y el aclaramiento de la garganta, esa situación que permanentemente hacen los pacientes como queriendo sacar algo de la orofaringe, como si tuvieran la sensación de que algo permanentemente les pica, les escuece a nivel de la faringe, y el paciente en forma continua está tratando de eliminarla. Eso llamamos aclaramiento de la garganta. En otras circunstancias más avanzadas podemos encontrar laringitis, sinusitis, presencia de nódulos en cuerdas vocales que van a ser causa de alteraciones en el tono de la voz, presencia de edema faríngeo, y algo muy usual, las caries, ¿no? Las caries. Entonces, en pacientes que están con el reflujo gastroesofágico, al examen clínico debemos darnos el tiempo necesario como para poder realizar la evaluación dental.
y de encontrar ya alguna alteración importante en los dientes, derivar al especialista, derivar al colega odontólogo. Pacientes que tienen el problema ya durante bastantes años pueden llegar a presentar sintomatología pulmonar, como son presencia de síntomas de broncoespasmo, que nos indicarían la presencia de asma. Si es que se produce en algún momento la regurgitación y la broncoaspiración, la presencia de neumonías, la neumonía por aspiración o neumonía química, o podemos tener presencia de otro tipo de patologías como son las bronquitis, las bronquiectasias o alteraciones a nivel de la laringe, como ya habíamos mencionado. ¿Cómo se clasifica la enfermedad con reflujo gastroesofágico? Tenemos dos clasificaciones, una que es la del Consenso de Montreal y otra la clasificación de Los Ángeles. El Consenso de Montreal divide en dos grupos a los que tienen síntomas esofágicos, lo que se llama el síndrome esofágico, y a los que tienen manifestaciones extraesofágicas. En el grupo de los síndromes esofágicos, a su vez, se subdividen en dos: los síndromes sintomáticos, donde hay presencia de las características típicas de un reflujo gastroesofágico y presencia de dolor torácico. Los síndromes con lesión esofágica, ya tendremos la esofagitis por reflujo, que puede derivar en estenosis, en esófago de Barrett o en adenocarcinoma. Ya conocemos estas patologías, ya las hemos visto objetivamente a través de las endoscopías, donde hemos logrado aprender cómo es un esófago de Barrett o cómo se ve un cáncer a nivel del esófago. En el otro grupo tenemos las asociaciones establecidas y asociaciones propuestas, donde van a estar catalogadas de acuerdo a la presencia de síntomas o lesiones extraesofágicas. En el primer grupo, presencia de tos, alteraciones en la laringe, síntomas de broncoespasmo o lesiones dentales. Y en el segundo grupo, presencia de faringitis, sinusitis, alteraciones pulmonares, sobre todo fibrosis, bronquitis y fibrosis, e inclusive otitis media. No se olviden que la cavidad oral tiene comunicación con el oído a través de la trompa de Eustaquio. Y no sé si alguna vez les ha sucedido que al momento de consumir algún alimento excesivamente picante les arde los oídos, por esta comunicación que existe entre la cavidad oral y el oído medio, donde esa sensación de picante discurre a través de la trompa de Eustaquio y llega a producir irritación e inflamación en el oído, produciendo un dolor intenso, una otitis intensa. Esta clasificación por el Consenso de Montreal no es muy utilizada, pero es bueno conocerla. La que sí vamos a utilizar con mayor frecuencia es la clasificación de Los Ángeles, que divide en 4 grupos: A, B, C y D. El grupo A, donde se presenta una o más lesiones de la mucosa de longitud de 5 milímetros o inferior a 5 milímetros. El grado B, una o más lesiones con tamaño superior a 5 milímetros. El grado C, una o más lesiones que abarcan la mucosa y que se extiende más allá de la parte superior de 2 pliegues de la mucosa, esto evidenciado a través de endoscopía. Y el grado D, el más grave, el más avanzado, una o dos lesiones o más lesiones, de la mucosa esofágica que afectan por lo menos el 75% de la circunferencia esofágica. Por lo tanto, la clasificación de Los Ángeles toma en cuenta, para poder dar estos 4 grados, la magnitud, el tamaño y la ubicación de las lesiones y el compromiso de la mucosa del esófago. Por eso es la más utilizada. Factores de riesgo. Habíamos mencionado principalmente a la obesidad.
pero debemos tomar en cuenta también otro tipo de factores, como son la edad de los pacientes. Usualmente el ERGE, o la ERGE, perdón, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, compromete a pacientes que están en el grupo etario entre los 30 a 50 años. Es raro, no imposible, pero raro encontrar esta patología en pacientes de menor edad o en pacientes ya de tercera edad, en los ancianos. En cuanto al género, en cuanto al sexo del paciente, hay mayor predisposición para el ERGE en pacientes de sexo femenino. Algunas bibliografías refieren a las etnias o variantes raciales, como les decía inicialmente, sobre todo en la raza de los pacientes asiáticos. Mujeres que cursan con el embarazo por el aumento de la presión intraabdominal, que a su vez repercute aumentando la presión del estómago y que va a ser un factor de riesgo para la presencia del ERGE, consideraríamos entonces a la gestación como otro factor de riesgo. No es algo común en todas las mujeres embarazadas. Si es que alguna de las estudiantes presentes es mamá, tal vez me da la razón, que no todas las mujeres embarazadas presentan reflujo, pero sí gran parte de ellas, ¿no? Y la presencia de reflujo en una mujer embarazada puede ser el punto de partida para la presencia de los vómitos del embarazo o la hiperemesis gravídica, que a su vez va a llegar a producir algo que hemos aprendido en la anterior clase, que es el síndrome de Mallory-Weiss. La lesión o laceración, presencia de heridas, soluciones de continuidad en el tercio inferior del esófago, secundario a vómitos de gran intensidad, que son factores para la presencia de hemorragia digestiva. Ya hemos hablado por demás de lo que son los hábitos alimenticios, la presencia de una hernia de hiato, una hernia a nivel del diafragma, en el lado izquierdo del diafragma izquierdo, donde sobresale el contenido estomacal hacia el tórax. Un paciente con hernia de hiato entonces tiene mayor predisposición a presentar el ERGE. El ejercicio físico, pacientes que tienen la costumbre de tener un ejercicio físico extenuante, por el aumento de la presión intraabdominal al hacer ejercicios, fortalecimiento de la musculatura abdominal, también los consideraríamos dentro del grupo de riesgo. El consumo del tabaco y el alcohol, que ya de por sí son elementos que debilitan el tono muscular a nivel del esfínter esofágico inferior. Pacientes que están en decúbito permanente, que se encuentran por alguna situación echados en cama durante tiempos prolongados. Uso de fármacos, sobre todo los AINES, cualquier consumo de AINE, y como habíamos hablado ya previamente, la automedicación, muy común en nuestro medio, que ante cualquier dolencia nos tomamos un diclofenaco, ibuprofeno, hasta una aspirina. Entonces el consumo excesivo de fármacos en pacientes también con la predisposición correspondiente está considerado como otro factor de riesgo, y la presencia del famoso Helicobacter pylori, que hasta hace deben ser unos 20, 30 años aproximadamente no se lo tomaba en cuenta como un factor importante para la presencia de reflujo gastroesofágico, enfermedad péptica e inclusive úlceras gástricas, pero actualmente es uno de los principales factores etiológicos para la presencia de patologías de estómago. La patología del ERGE va a alterar de manera importante la calidad de vida, tomando en cuenta que si es que un paciente ya tiene un reflujo importante, se cuida de comer ciertos alimentos, sabe que le hace daño el café, sabe que le hace daño la gaseosa, sabe que le hace daño comerse, qué sé yo, un ají de fideo o un lechón, un fricasé, así alimentos contaminados, no contaminantes, perdón, alimentos con bastante concentración de condimentos. Entonces ya la calidad de vida de la persona disminuye, no tiene la libertad de poder servirse lo que le gusta.
por el miedo a que se presenten los síntomas, por el miedo a que no pueda descansar o que estos síntomas puedan alterar sus actividades diarias, ya sean laborales o educativas. Cuando el cuadro es bien controlado, cuando la sintomatología está catalogada como un cuadro típico con la presencia de síntomas de pirosis, regurgitación, diagnosticadas tempranamente, hay un buen pronóstico. El paciente realiza un tratamiento adecuado, el lapso de tiempo correspondiente, y la patología puede llegar a controlarse por completo. Pero siempre con la probabilidad de exacerbaciones, de complicaciones. O sea, un paciente con reflujo debe cuidarse, porque puede estar asintomático, puede estar tranquilo, no presentar ningún tipo de molestia durante varios meses, y resulta que un fin de semana se le ocurrió hacer su parrillada, tomar su cerveza, su vino y demás, y al día siguiente presentar nuevamente su reflujo. Entonces son pacientes que deben cuidarse de manera completa. Complicaciones son muy raras, pero cuando se presentan tienen una intensidad bastante importante. Son muy relevantes en cuanto al pronóstico de la enfermedad. En la historia clínica o en la realización de la anamnesis del paciente, debemos realizar el cuestionamiento sobre consumo de fármacos, consumo de medicamentos, ya sea por prescripción médica o por automedicación. Medicamentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, los calcioantagonistas, los bloqueadores de los canales de calcio, medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial, justamente por el bloqueo de los canales de calcio. Y tenemos el nimodipino, el amlodipino, el nifedipino. Un paciente puede estar utilizando esta medicación por prescripción médica, pero como efecto colateral puede llegar a presentar enfermedad por reflujo. Uso de anticolinérgicos, también que tienen el mismo efecto de disminución de la presión o el tono muscular del esfínter esofágico inferior. La teofilina como uno de los fármacos más usados para el tratamiento de los cuadros de asma, y los nitratos también como medicamentos hipotensores. Medicación que enlentece el tránsito digestivo, que producen disminución del movimiento peristáltico de la musculatura lisa del aparato digestivo. Tenemos a los opiáceos o derivados opiáceos, sobre todo analgésicos bastante potentes como el tramadol, la morfina, la meperidina o la petidina, ¿no? Todos son analgésicos, pero tal vez no sé si los han escuchado en alguna oportunidad, los han logrado aprender en farmacología. Son analgésicos que se utilizan en situaciones excepcionales, casos de dolores muy intensos. El uso de corticoides. Actualmente el corticoide es la base para el tratamiento de los pacientes con COVID. Es un grupo de fármacos que utilizamos diariamente, y estamos utilizando, se va a cumplir un año de los casos con COVID acá en el país, y por lo tanto estos pacientes con uso crónico de corticoides pueden llegar a tener el factor de riesgo para la presencia de alergia. Acá también debemos incluir a los pacientes con patologías reumáticas, donde el uso de la prednisona, la dexametasona bioral de manera crónica, prácticamente de por vida, estaría indicada en patologías como el lupus, como la artritis, la psoriasis, como patología dermatológica. Y fármacos que lesionan la mucosa digestiva, como son los AINES en general. También debemos tomar en cuenta la presencia de estos síntomas al momento de realizar la anamnesis, que los catalogaríamos como síntomas de alerta.
presencia de disfagia persistente o progresiva, presencia de vómitos persistentes, vómitos incoercibles, vómitos que inclusive no se relacionan con la ingesta alimenticia. El paciente pudo haberse servido sus alimentos hace varias horas y permanecer con náuseas o seguir presentando vómitos. A veces ya el estómago está vacío, pero el paciente persiste con vómitos ya simplemente de contenido gástrico, simplemente vomita ácido clorhídrico, ya no contenido alimenticio. Hemorragias gastrointestinales de cualquier origen que ya hubieran sido diagnosticadas previamente, sobre todo las que comprometen al esófago y al estómago, y que secundarias a estos cuadros hemorrágicos se hubiera presentado anemia, pérdida de peso y presencia de tumoraciones o neoplasias epigástricas que lleguen a ser evidenciables al momento de realizar el examen semiológico a nivel del ano. Todos estos datos recabados al momento de la anamnesis deben ser catalogados como síntomas de alerta, tomando en cuenta que la presencia de uno o más de estos síntomas de alerta llegan a convertirse en elementos que van a producir o van a ser los causantes de un mal pronóstico para el paciente, inclusive pensando que puedan llegar a producirse o a presentarse hasta cuadros neoplásicos. Las complicaciones más comunes que vamos a presentar o que el paciente puede presentar cuando está con la enfermedad por reflujo gastroesofágico son la esofagitis, inflamación de la mucosa esofágica, estenosis péptica, presencia del esófago de Barrett o el adenocarcinoma de esófago. Por lo tanto, una enfermedad por reflujo debe ser tomada con la importancia necesaria, no debe sobreestimarse, no debe pensarse que solamente va a producir algo de dolor a nivel retroesternal, algo de pirosis. Debemos pensar, siempre debemos tener en cuenta que estos pacientes puedan llegar a derivar hasta un cáncer de esófago. El diagnóstico está basado, como en todas las patologías, en una adecuada anamnesis y un correcto examen físico. Pero acá también debemos utilizar exámenes complementarios. En la clínica tenemos a la presencia de pirosis y regurgitación. Tenemos lo que se llama también a disposición la prueba de los inhibidores de la bomba de protones, la gastroscopía o endoscopía digestiva alta, la pHmetría, que es la medición del pH del estómago a través de una sonda que se le introduce al paciente, con la cual se encuentra 24 horas realizando sus actividades normales, pero por la sonda que usualmente es nasogástrica, para poder medir el pH o las variaciones del mismo durante el día. La manometría, que va a medir la presión dentro del esófago. La impedanciometría, que también nos ayuda a determinar lesiones que pudieran haber ya existentes en el esófago. Y los estudios de histopatología. A través de la endoscopía, como hemos visto, se pueden sacar muestras de tejido y enviar a estudios de anatomía patológico como muestras de biopsias para que el patólogo nos pueda indicar la presencia de alteraciones a nivel de la mucosa que a veces no son fácilmente evidenciables a inspección directa como se hace a través del endoscopio. Y hemos mencionado una lesión que puede ya convertirse en la primera señal de alerta, que se refiere a la metaplasia de las células del tercio inferior del esófago. El diagnóstico clínico, entonces, en base a dos síntomas, la pirosis y la regurgitación, que ya las hemos mencionado. El test o prueba de los inhibidores de la bomba de protones es una prueba en la cual debemos o podemos realizar cuando el paciente no tenga ningún signo de alarma, ningún síntoma que nos haga sospechar de alguna complicación.
pacientes que presentan una clínica típica de la ERGE. Se utiliza la medicación del grupo de los inhibidores de la bomba de protones. Ahí tenemos al omeprazol como principal representante, que se usa a dosis estándar, vía oral, son 20 miligramos por día durante el lapso de 4 semanas. Y se va a considerar una respuesta positiva al test de los inhibidores de la bomba de protones cuando, utilizando el omeprazol, una cápsula de 20 miligramos por día durante un mes, vamos a encontrar una disminución de la sintomatología menor al 50%. O sea que los síntomas tienen que disminuir de una manera importante en cuanto a su intensidad. Es otra manera de poder llegar a determinar la presencia de esta patología. La gastroscopía o la endoscopía digestiva alta está indicada en pacientes que tengan los factores o signos de alarma que hemos mencionado, o en aquellos que ya sospechamos de esofagitis, esófago de Barrett, estenosis péptica o adenocarcinoma. En todos ellos está indicada la realización de la endoscopía digestiva alta para poder identificar de mejor manera y adecuadamente y objetivamente el grado de lesión, la presencia o magnitud de las lesiones, la extensión de las lesiones y la posibilidad de encontrar alguna otra alteración esofágica que inicialmente de manera clínica no la habíamos encontrado. Acá tenemos nuevamente la clasificación de Los Ángeles, la más usada actualmente para poder clasificar en sus distintos grados a la esofagitis por reflujo, con sus distintas observaciones endoscópicas: la del grado A, la del grado B, el grado C y del grado D. De estos 4 grados, las 2 primeras son las que tienen mejor pronóstico. Como en toda patología, en toda enfermedad, diagnóstico oportuno, inicio de tratamiento temprano, control de los factores de riesgo, cambios en los hábitos de vida si fuera necesario, son los pilares para un buen tratamiento y para poder dar un buen pronóstico. Si iniciamos un tratamiento de manera tardía, si no utilizamos la medicación adecuadamente, si el paciente no colabora con el tratamiento o con los cambios de sus hábitos alimenticios, que es lo más difícil de pedirle al paciente y lo más difícil de que nos haga caso realmente, que el paciente siga las instrucciones del médico, porque es difícil decirle a un paciente: mire, a partir de ahora usted va a estar a plan de sopas, de ensaladas y carne magra. Y cuando le preguntamos al paciente, y me ha pasado, ¿no? Preguntamos al paciente: ¿está siguiendo la dieta que le he indicado? Sí, doctor, al pie de la letra, pero resulta que los familiares nos dicen que no. ¿Se acuerdan? En algún momento yo les había dicho, los pacientes hay que verlos con cara de mentirosos. Tienen miedo de decir la verdad al médico por el temor a que se les llame la atención, se les riña, se les grite. Y prefieren mentir y salir airosos de una consulta. Entonces debemos recabar estos datos inicialmente con el paciente, pero también con familiares si es que los acompañan a la consulta, si realmente está o no cumpliendo con la dieta, que es lo más difícil de pedirle al paciente. Los pacientes pueden cumplir adecuadamente su tratamiento, pero el control dietético es lo más difícil que puede. La pHimetría ambulatoria, como les indicaba, es un estudio que se realiza en 24 horas. Evalúa a los pacientes que tengan síntomas típicos del ERGE, donde no se puede evidenciar lesión típica de esofagitis cuando se realiza la endoscopía, y que no responden adecuadamente al tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Ahí está indicada la realización de una pHimetría. ¿Se realiza este estudio acá en la ciudad? Se realiza.
Es bastante incómodo para el paciente inicialmente la colocación de la sonda nasogástrica, una sonda especial conectada a un pequeño aparatito que es del tamaño de un celular ahora más o menos, que debe estar adosado a su cintura y que nos mide permanentemente las variaciones del pH a nivel del estómago, sobre todo a nivel del estómago. Estos pacientes este estudio nos va a ayudar a determinar si en algún momento el pH baja, acidificando más el medio, que es otro factor que vamos a considerar de riesgo ante los pacientes que presentan la esofagitis por reflujo, porque ante mayor sea la acidificación del contenido gástrico con un pH menor, la posibilidad de lesionar la mucosa del esófago, de la boca o de vía respiratoria es mucho mayor. Este es el aparatito, acá abajo lo vemos, se coloca a través de esta sonda, que es una sonda especial, no es una sonda nasogástrica común y corriente. Fíjense cómo está colocada la sonda aquí a nivel de la fosa nasal y cómo el paciente tiene que ir cargando el aparato durante 24 horas, que es lo mínimo que el paciente debe ser evaluado. En algunas circunstancias puede repetirse el procedimiento o mantener el pHímetro en cavidad gástrica durante 48 horas. ¿Qué parámetros va a registrar la pHimetría? Número total de episodios de reflujo, número de episodios mayores a 5 minutos, que son los que se consideran que puedan producir mayor lesión o mayor extensión en cuanto a las lesiones de la mucosa del esófago, duración de los episodios más largos, porcentaje de tiempo total con pH menor a 4, a menor pH, mayor lesión de la mucosa, porcentaje de tiempo con pH menor a 4 en bipedestación y en decúbito. Si el paciente se mantiene de pie, la posibilidad del reflujo es menor, pero si el paciente está echado, está en cama, la posibilidad del reflujo es mayor. Recuerden que en la anterior clase les decía que una de las alternativas terapéuticas que debemos indicar a un paciente con reflujo es que eleve la cabecera de su cama, no solamente con el uso de varias almohadas, o sea, de dormir semisentado, sino también una situación bastante favorable para nosotros en el tratamiento es el indicarle que ponga un par de ladrillos, 1 o 2 ladrillos en las patas de la cabecera de la cama para así elevar la cabecera y evitar que el paciente esté en un decúbito a 180 grados. Así ayudamos a que el paciente pueda dormir en una posición semisentado, disminuyendo el ángulo que adopta el cuerpo al momento del descanso y así de esa manera evitar el reflujo nocturno. La manometría es el medio o el estudio complementario que nos ayuda a medir la presión dentro del esófago. Está indicada cuando existe la posibilidad de compromiso de la actividad motora del esófago o de los esfínteres y cuando estamos ante los casos de ERGE nos puede ayudar a indicar el lugar exacto donde se va a colocar la sonda para la pHimetría. Es un estudio que puede complementarse con la pHimetría, porque la pregunta es, ¿no?, ¿hasta dónde introducir la sonda? La dejamos en tercio inferior de esófago, la introducimos hasta el estómago y en el estómago, ¿hasta dónde vamos a introducir la sonda? A través de la manometría vamos a poder identificar adecuadamente los lugares con mayor labilidad y donde sería más adecuado el colocar la sonda. Para realizar la manometría se introduce una sonda, que es esta, que tiene estas conexiones que se conectan acá a este aparato que es el encargado de poder medir la presión. Entonces es como la colocación de una sonda nasogástrica
solo que la sonda se conecta a este aparato, que ya actualmente son equipos con mayor tecnología, ya equipos computarizados que automáticamente miden la presión. ¿Qué podemos encontrar? Presencia de acalasia, que es el aumento del tono a nivel del esfínter esofágico inferior, lo que produce un cierre del esófago, impidiendo el paso de contenido esofágico a estómago. Nos va a ayudar a determinar el tono y función del esfínter esofágico inferior en los pacientes que cursan con reflujo, y las contracciones de los músculos del esófago de manera continua y permanente en lo que se llaman espasmos esofágicos. Un ejemplo para poder recordar qué es un espasmo esofágico. Alguna vez, no sé si les pasa, si les ha sucedido, que al consumir un alimento o un líquido muy frío en un día muy caluroso y de manera violenta, uno está con mucha sed y se toma de golpe un vaso de una gaseosa, de un jugo, de algo frío, produce dolor instantáneo e intenso a nivel retroesternal, eso por espasmo esofágico difuso y severo, que si se mantiene durante un par de segundos, porque usualmente dura hasta 5 o 10 segundos, pero si la presentación es mayor, puede llegar a producir compromiso del plexo solar, producir un reflejo vago vagal, hipotensión súbita, y el paciente pierde el conocimiento. Por eso no es recomendable el consumo de alimentos muy fríos en un día muy caluroso, y al revés, alimentos muy calientes en un día muy frío, y hacerlo de forma súbita, por el riesgo de producir este espasmo esofágico que puede llegar hasta pérdida del conocimiento del paciente. La impedanciometría se realiza en los pacientes con sospecha de reflujo, endoscopía negativa, pH-metría negativa, y cuando se presenta el reflujo pero no ácido. No se evidencia una disminución del pH cuando se mide el reflujo. Este estudio nos va a registrar el tránsito que exista de cualquier contenido entre dos puntos del esófago, de tal manera que nos va a poder determinar si es ácido o alcalino. Cuando estamos en el estudio de los pacientes con ERGE, nos sirve para poder evidenciar la presencia de lo que se llama el tránsito retrógrado o reflujo como tal, que el alimento o bolo alimenticio hubiera ingresado de esófago a estómago y que hubiera sido refluido hacia el esófago. De igual manera, se realiza a través de una sonda que se introduce hasta un par de centímetros por debajo del esfínter esofágico inferior, y a través de este aparatito se puede medir estas variaciones del pH. Un estudio que actualmente no es muy utilizado en vista de que no nos ayuda a evidenciar lesiones en la mucosa, sino simplemente las características anatómicas del esófago, es el estudio radiográfico con el consumo de medio de contraste o radiografía baritada por el consumo de bario. Al paciente se le da bario en su presentación líquida disuelta en un poco de agua. Se le solicita que degluta ese contenido del vaso, y conforme este contraste va realizando su paso a través del esófago, se van sacando varias radiografías en varias posiciones, como vemos acá en las imágenes, que nos van a ayudar a evidenciar la característica anatómica simplemente del esófago. Vemos acá en una vista anteroposterior y acá en vistas laterales, pero simplemente nos ayuda a eso, no tiene mayor especificidad, porque no podemos ver si hay lesión en la mucosa, si hay lesión de metaplasia, cómo está el esfínter. Es un estudio antiguo que antes de la llegada de estos otros estudios complementarios más sofisticados,
era prácticamente el único medio que se tenía para poder tratar de evidenciar alguna alteración de la mucosa si es que se presentara. Actualmente ya un medio no utilizado de manera rutinaria. Y cuando realizamos la toma de biopsias, la histología, la histopatología en este caso, que realiza el médico patólogo, nos va a indicar con certeza al 100% qué tipo de células son las que están en esa zona que hemos tomado la biopsia, que seguramente nos llamó la atención por sus características físicas, donde vamos a poder encontrar, de acuerdo al reporte, situaciones de esofagitis, presencia de esófago de Barrett, presencia de displasias, metaplasias o inclusive ya poder diagnosticar lesiones neoplásicas. Como todo procedimiento diagnóstico, debe ser realizado por una persona que tenga la capacidad y el conocimiento adecuado para poder realizar dicho procedimiento, porque ya hemos visto que de no realizarse adecuadamente se puede llegar a presentar lesiones iatrogénicas como la perforación de esófago, lesiones de la mucosa, hemorragias digestivas, ¿no?, por laceración de la mucosa esofágica. Y no se olviden, las hemorragias de la mucosa esofágica hay que tenerles miedo, más que de una misma úlcera gástrica. No se olviden el concepto de que las hemorragias esofágicas se las conoce como hemorragias cataclísmicas, que pueden producir shock hipovolémico por pérdida aguda de sangre y producir la muerte del paciente. Entonces, ténganle más miedo a un sangrado de esófago que al sangrado de estómago o de otra zona del aparato digestivo. Un paciente no se va a morir por una úlcera colónica, no va a fallecer súbitamente por una úlcera péptica perforada, pero sí puede fallecer por una úlcera de esófago, por un Mallory Weiss, por varices que han reventado. Entonces ténganle más miedo a la hemorragia o a la hemorragia de mucosa esofágica. Ahora, hablando de lo que es el Helicobacter pylori, existe una variedad de posibilidades en cuanto a estudios complementarios para la identificación de esta bacteria. La menos agresiva, la menos invasiva es la que es del aliento, donde se utiliza un elemento químico especial que se diluye en agua y se toman muestras a través del aliento que el paciente exhala, inicialmente de manera basal, luego a los 30 minutos, y se hace una lectura. Es como las tiras reactivas para realizar el examen de orina. Simplemente en las tiras reactivas del examen de orina se mete la tirita a la orina, se espera un par de minutos y se realiza la lectura comparando con el patrón. El test de aliento del Helicobacter pylori es algo similar. Simplemente la toma de muestra del aliento del paciente, esperar el lapso de tiempo correspondiente, que son 30 minutos, y realizar la lectura comparando con el patrón. Ahí se tiene un medio de poder identificar el Helicobacter pylori. No es 100% confiable, pero por lo menos nos da un parámetro y en muchos casos se ha logrado diagnosticar el Helicobacter pylori con este método. Bien, por último, ¿cómo se hace el tratamiento? ¿Cómo vamos a tratar a los pacientes con reflujo? Los objetivos: control de los síntomas. Si hubiera lesiones causantes o causadas por el reflujo, realizar el tratamiento de las mismas. Prevención de exacerbaciones. Prevención de complicaciones a través del tratamiento farmacológico y de los hábitos, del cambio de los hábitos de vida. Y lo más importante, evitar que estas lesiones puedan progresar hacia un adenocarcinoma.
¿Cómo vamos a evitar que una esofagitis por reflujo derive en un cáncer? Justamente con tratamiento, sociabilizar con el paciente su situación en cuanto a su dieta, incluir a la familia para que lo apoye al paciente, porque es incómodo, yo me imagino, para un paciente tener que servirse un alimento de, como llamamos vulgarmente, dieta blanda, mientras el resto de los comensales en la familia se sirven una alimentación normal y él está obligado a realizar esta dieta. Obviamente eso lo afecta hasta psicológica y emocionalmente. Entonces, a estos pacientes, al tratamiento de estos pacientes, siempre incluir a la familia, siempre que se necesiten cambios dietéticos, como en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, pacientes que han sido sometidos a cirugías gástricas, incluir a la familia para que lo apoyen al paciente. Opciones terapéuticas, las medidas higiénico-dietéticas, que ya estamos hablando bastante sobre ese punto. Uso de antiácidos, alginatos, antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones y los prokinéticos. Dejando a la cirugía como un tratamiento de última elección en casos ya muy avanzados donde el esfínter esofágico inferior ha perdido por completo el tono muscular, existe una incompetencia completa del cardias. Entonces ahí sí está indicada el tratamiento quirúrgico realizando la fundoaplicatura, que ya también hemos visto en una clase previa. Cambian los estilos de vida, perder peso, realizar ejercicio de manera regular, elevar la cabecera de la cama mínimamente unos 30 grados con las medidas que ya les he mencionado, adoptar el decúbito lateral izquierdo para poder dormir, que se ha evidenciado que el decúbito lateral izquierdo, al estar el cuerpo del estómago más hacia el hipocondrio izquierdo, ayuda a que el contenido se vaya hacia ese lado mientras uno duerme, y de esta manera se disminuye la posibilidad del reflujo. Y después del consumo de la cena, por lo menos esperar unas 2 horas antes de que el paciente pueda irse a dormir. Si estos pacientes no pueden consumir su alimento en la cama, o no pueden cenar e inmediatamente irse a dormir. Para evitar esta situación, al paciente con reflujo se le solicita que su horario de la cena sea máximo a las 7 de la noche. Máximo, a partir de esa hora no puede consumir ningún tipo de alimento. Si está utilizando alguna medicación, sí puede utilizarla, 8, 9, 10 de la noche, muchas veces se indican medicamentos para otras patologías. Solamente utilizar medicación en el caso de algún otro tipo de patología, pero no consumir ningún tipo de alimento. Evitar el tabaco, el alcohol, el uso de prendas ajustadas, fármacos que van a favorecer la presencia de ERGE, que ya los hemos mencionado, los anticolinérgicos, los beta-agonistas, los nitratos, los calcio-antagonistas, y alimentos que favorecen el reflujo, como son el consumo de lípidos, consumo de chocolates, bebidas gaseosas, cítricos, picantes o condimentos. En los antiácidos tenemos al bicarbonato de sodio, tenemos al hidróxido de aluminio y magnesio, que es el más común. Todos supongo que conocen o han escuchado hablar del Bonagel, que es uno de los más utilizados, uno de los más comunes en nuestro medio. Entonces vamos a utilizar estos medicamentos cuando el paciente esté con ERGE. Se administran 20 minutos hasta 1 hora después de los alimentos. Cuando el paciente presente episodios leves de pirosis
o cuando hay síntomas ocasionales de reflujo, que se puede combinar con los inhibidores de la bomba de protones. Los alginatos, acá tenemos al sucralfato, al magalrato, producen un efecto de barrera mecánica que evita la progresión de las lesiones por reflujo. Se debe administrar 1 hora después de los alimentos y antes de que el paciente se vaya a dormir. También puede usarse en combinación con los inhibidores de la bomba de protones y con los antiácidos. Los prokinéticos, acá tenemos a la cisaprida, la mosaprida como fármacos principales. Son los fármacos que estimulan la motilidad esófago-gástrica, aumentan el peristaltismo del estómago o del esófago, favoreciendo el aumento del tono del esfínter esofágico inferior y acelerando el vaciamiento gástrico. Se administran 15 minutos antes de los alimentos. Los bloqueantes H2, bloqueantes de los canales o de los receptores H2 de la histamina, tenemos a la ranitidina, la famotidina, la cimetidina. Son fármacos antisecretores que inhiben la secreción del ácido gástrico y reducen la producción de pepsina. Se administran preferentemente por la noche, en los momentos en que el paciente o previo a que el paciente se vaya a dormir. La dosis para el consumo de la ranitidina es de 150 miligramos vía oral en comprimidos, 1 a 2 veces al día, dependiendo de la magnitud de las lesiones. Acá tenemos a los principales componentes del grupo de los inhibidores H2, ranitidina, famotidina, cimetidina, nisatidina y raxotidina, con sus dosis correspondientes. Si utilizamos 2 veces al día la ranitidina, estamos cumpliendo los 300 miligramos al día como dosis estándar. Si se utiliza una sola vez, estamos dando 150 miligramos, de preferencia antes de dormir. Lo mismo con los otros medicamentos. En nuestro medio, la ranitidina y la famotidina son los medicamentos más usuales en el ámbito farmacológico. Y los inhibidores de la bomba de protones tenemos como principal representante y el más conocido al omeprazol. También tenemos al esomeprazol, al pantoprazol, al rabeprazol y al lansoprazol. Y actualmente la molécula más moderna, digamos, es el esomeprazol. Cualquiera de estos tiene una dosis estándar, que acá la estamos viendo, del omeprazol, 20 miligramos, del esomeprazol, que es uno de los últimos medicamentos que ha aparecido en el ámbito farmacológico, 40 miligramos, todos estos utilizados una sola vez al día. No nos sirve mezclar varios medicamentos del mismo grupo, como en alguna oportunidad he visto tratamientos donde se combina omeprazol con pantoprazol. No nos sirve de nada, solo utilicemos uno de ellos. De igual manera, la utilización de ranitidina más omeprazol tampoco está recomendada, solamente utilicemos uno de los grupos. Indicaciones terapéuticas para el tratamiento, cuando este tratamiento es a corto plazo. Tratamiento también de mantenimiento ya a largo plazo, con dosis estándar, cuando el paciente requiere utilizar su medicación durante un lapso amplio de tiempo. Estamos hablando de varios meses que el paciente pueda estar necesitando la medicación correspondiente. Tratamientos a demanda, o sea, tratamientos que van a ser utilizados de acuerdo a requerimiento, cuando el paciente presenta sintomatología o cuando se tiene el consumo de algún alimento, el paciente se ha dado un gustito por comer algo que no debía, y para controlar sus síntomas puede llegar a consumir la medicación correspondiente. Cuando estamos en la fase aguda, cuando persiste la presencia de dolor torácico por el reflujo, y cuando se tiene síntomas extraesofágicos,
con un tiempo prolongado. Ya la utilización de la medicación en estos casos sería de mínimamente unos 4 a 6 meses, cuando hay la presencia de los síntomas gastroesofágicos. Y la fundoaplicatura, que es el tratamiento quirúrgico para poder reconstruir el esfínter esofágico inferior, que ha sido completamente rebasado en cuanto a su utilización, es incompetente al 100%, no cumple esa función de cierre hermético. Se realiza el tratamiento quirúrgico. Cuando sobre todo no existe respuesta al tratamiento médico, hay intolerancia a los fármacos, los pacientes se aburren de tomar tabletas, se aburren de la medicación, ven que no hay mejoría y abandonan el tratamiento. Entonces ahí se puede llegar a indicar la cirugía. Cuando existen exacerbaciones frecuentes, el paciente está sano o por lo menos asintomático durante un tiempo y posteriormente puedan presentarse recaídas de la enfermedad, también está indicada la cirugía. Y el procedimiento es la realización de la fundoaplicatura de Nissen, que esta gráfica nos muestra de una manera sencilla qué se va a hacer. Se agarra parte del fondo del cuerpo del estómago y se lo coloca a manera de una bufanda, una chalina, como dicen los cirujanos, y se cierra con puntos de sutura, aumentando la presión, haciendo fuerza, ejerciendo fuerza en los puntos de sutura a nivel del esfínter esofágico inferior, en el tercio inferior del esófago. De esta manera aumentamos la tonalidad del esfínter y podemos llegar a evitar o hasta anular la presencia del reflujo. Y cuando estamos ante la presencia del Helicobacter pylori, además del uso de los fármacos que hemos indicado previamente, se debe realizar paralelamente el tratamiento antibiótico. Existen varios esquemas para poder hacer tratamiento de Helicobacter pylori. Los que se llaman de primera línea, tenemos al inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas, a lo cual se suma la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas y la amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas, duración del tratamiento 2 semanas. Podemos cambiar la claritromicina por metronidazol. El metronidazol usando dosis de 500 miligramos cada 12 horas, también por un lapso de 2 semanas. Pacientes que tengan alergia a las penicilinas y por ende alergia cruzada a la amoxicilina, se puede utilizar el bismuto 120 miligramos cada 6 horas, la tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas como alternativas, manteniendo el metronidazol y en todos los casos el inhibidor de la bomba de protones. Como ven, el tratamiento es mínimamente 2 semanas. Tratamiento tanto del inhibidor de la bomba de protones como de la combinación de antibiótico vía asociada tiene que ser por lapso mínimo de 2 semanas. Ya el tratamiento o esquemas de segunda línea ya utilizan la levofloxacina como quinolona a dosis de 500 miligramos cada 12 horas o cada 24 horas, pero ya un lapso de tiempo menor de 10 días, asociando a la amoxicilina y el inhibidor de la bomba de protones. ¿Cuál de estos esquemas es el mejor? No hay una diferencia importante entre el esquema de primera o segunda línea. Podemos utilizar cualquiera de ellos. Personalmente yo utilizo el de segunda línea con la utilización de la levofloxacina más la amoxicilina y el inhibidor de la bomba de protones. Me ha dado muy buenos resultados en la práctica médica. Aprendamos estos esquemas porque nos van a ser de muchísima utilidad cuando tengamos pacientes con Helicobacter pylori. No es simplemente darle un antibiótico y nada más. Son 2 antibióticos como mínimo,
más el inhibidor de la bomba de protones. Muy bien. Entonces tenemos ya el tema